sea, los mexicanos están por debajo de los clanes de los Balcanes. Lo que han logrado es controlar el tráfico de la droga desde el punto cero, es decir, desde la producción primera de la sustancia hasta que llega al consumidor prácticamente último. ¿Cómo lo hacen estas personas para ocultarse? La cantidad de droga que se está moviendo y, lógicamente, los beneficios que ello conlleva no se había visto nunca en la historia. Estamos viviendo una nueva guerra digital donde las criptomonedas y la inteligencia artificial son las armas de los narcotraficantes. ¿Cómo se blanquea el dinero a través de las criptomonedas? ¿Sabes algo de los Miami, de Álvaro López Tardón? Una red de narcotráfico se puede decir que realmente es una empresa. Es que la estructura es empresarial. Es puramente empresarial de casi de una multinacional. Bienvenidos, familia. Hoy vamos a hablar de cárteles, ¿no? Es un podcast en el que vamos a hablar de algo que le gusta mucho a Cavalli, ¿no? Que son estos cárteles de narcotráfico. En especial vamos a hablar del de los Balcanes. Pero bueno, también me gustaría anunciaros que ya tenemos nuestro nuevo estudio con este nuevo formato que nos ha hecho esta mesita nuestro gran amigo Dani en Instagram, @disasterbow, hace unos trabajos alucinantes. Y bueno, pues también que si queréis enteraros de estas cosas, por ejemplo, como la actualización del estudio, tenéis que seguirnos en nuestras redes sociales, ¿vale? Ahí las tenéis en Instagram, en TikTok, en Spotify, tenéis ahí todo. Me hace gracia porque eres como el hombre del tiempo, no estás viendo nada, pero lo estás diciendo todo. Así que nada, vamos a dar comienzo con este podcast de José Sánchez, periodista experto en crimen, trabaja en el periódico Infobae, también nos ha dicho que hace algunos vídeos de TikTok por ahí y bueno, experto al final en estos temas de narcotráfico. Así que nada, bienvenido, José. Muchas gracias, me ha encantado estar aquí con vosotros, de poder estrenar, ¿no?, esta mesa, que me habéis dicho que estáis tan encantados de tener, y nada, a charlar un rato y pasar un rato ameno hablando de un poquito de la gente mala, ¿no? Bueno, Cavalli, tú eres el que quería traer, ¿no?, un periodista para hablar de estos temas porque siempre ha tenido como mucha curiosidad, ¿no?, por el tema de los cárteles, a él le gusta mucho este tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que tienes hoy aquí para José? La primera pregunta que te quiero hacer es ¿quién domina el narcotráfico mundial? Porque se habla de los cárteles mexicanos, el cártel de los Balcanes. ¿Quién domina realmente ahora mismo el narcotráfico mundial? Bueno, aquí seguramente la gente que nos esté viendo y escuchando, pues le digo el cártel de Sinaloa, por ejemplo, y seguro que todo el mundo le suena, y otros muchos tantos, pero a lo mejor si hablo del cártel de los Balcanes, pues alguien como tú o como yo, que esté un poco más puesto en estos temas, pues seguro que le suena. Pero realmente es que estamos hablando del nuevo rey del narcotráfico a nivel mundial y seguramente no sea tan conocido. Es cierto que en el cártel de los Balcanes a nosotros los periodistas nos gusta mucho simplificar, ¿no?, un poco todo y siempre dar como nombres muy llamativos y por esto se ha simplificado el nombre del cártel de los Balcanes, pero realmente este cártel lo que hace es englobar a muchas mafias y clanes de Europa del Este al final, por eso se llama de los Balcanes. Estamos hablando de la mafia albanesa sobre todo, clanes serbios, clanes croatas, montenegrinos, un poco de esa zona, pero que podríamos decir que todos comparten un mismo modus operandi, por así decirlo, y que realmente pues en la última década, en los últimos años, se han convertido claramente en los dominadores del narcotráfico a nivel mundial, pues claramente por delante de la mafia italiana que todos conocemos, como decía antes, los cárteles mexicanos, colombianos, o sea, les han pasado literalmente por encima, y ya no es solo una cosa de que hayan cogido ahora ellos el negocio y hayan pasado por encima, es que estamos hablando de que están marcando cifras récord en cuanto a movimiento en este caso de cocaína, que es principalmente la sustancia con la que más trabajan. Cuando dices nuevo, yo imagino que es porque es de hace poco tiempo que empiezan a liderar ellos. ¿Y quiénes eran los que estaban antes, por así decirlo, más en cabeza, antes que los Balcanes? Bueno, a ver, Sudamérica siempre ha sido, ¿no?, un poco el origen, lógicamente porque allí es de donde parte la sustancia, ¿no? de donde nace la cocaína, y siempre ellos han tenido un poco el monopolio, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado con el cártel de los Balcanes? Europa del Este siempre nos ha sido conocida por las mafias un poco criminales que se han dedicado pues a todo tipo de fenómenos. Pero, ¿qué ha pasado con el narcotráfico? Pues que han ido adquiriendo poder,
sobre todo económico, pues con otro tipo también de, pues haciendo otro tipo de organizaciones criminales. Y entonces, ¿qué han hecho cómo han superado a los cárteles sudamericanos? Pues lo que ha hecho el cártel de los Balcanes, y es la principal innovación que les ha hecho llegar hasta donde están ahora mismo, que es claramente en el trono del narcotráfico a nivel mundial, es que su gente, los narcos del cártel de los Balcanes, de estas mafias, se han ido a Sudamérica, se han ido a Colombia, se han ido a Ecuador, se han ido a México y estableciendo relaciones con los cárteles de allí, con los narcos de allí. Lo que han logrado es controlar el tráfico de la droga desde el punto cero, es decir, desde la producción primera de la sustancia hasta que llega al consumidor prácticamente último. Entonces, eso ninguna otra organización que no fuese los cárteles originarios de allí, que ellos movían pues su droga y hacían negocios con otras organizaciones que estaban ubicadas en otros puntos del mundo, hasta que ha llegado este cártel nadie lo había hecho. El ir allí y controlar desde la producción. Yo lo que te quería preguntar es, estamos hablando de que los cárteles de los Balcanes tienen más poder que los cárteles latinoamericanos. O sea, ¿cómo es posible? Porque realmente quien les suministra son los latinoamericanos, ¿no? O sea, los mexicanos están por debajo de los clanes de los Balcanes. Lo están porque han conseguido, digamos que establecer, hacerse ellos con estructuras de logística, de transporte, de vías de entrada. Luego imagino que hablaremos de ello, pero vías de entrada pues a Europa, que es principalmente el continente donde más se consume cocaína en este caso. Han conseguido controlar ese tipo de estructuras en pues todos los puntos, ¿no?, de la ruta, digamos, del narcotráfico. Entonces, lo que habían hecho los cárteles latinoamericanos era, ellos controlaban la producción, al final la droga, la sustancia era suya, pero ellos, a través pues de hacer negocio con otras organizaciones que estaban en esos puntos donde iba a ir la droga, ellos se beneficiaban y simplemente lo que hacían era, pues, oye, yo contacto contigo, hablamos, yo te voy a enviar esta droga y cuando llega a tal punto, ya la droga es tuya. Yo no quiero saber nada de ella. Se desentendía una vez que salís. Efectivamente. ¿No? Y entonces lo que han hecho las mafias que componen el cártel de los Balcanes es un poco, pues, delegan, porque no es que ellos realmente el narco, digamos que está en la cúspide, se encargue de todos los procesos, pero ellos han sabido delegar, pero manejando ellos todo el narcotráfico, es decir, hasta que llega casi al consumidor último. Casi como un empresario, ¿no? O sea, han adoptado un poco la mentalidad de un empresario directamente en este negocio. Es que la estructura es empresarial. Es puramente empresarial casi de una multinacional. O sea, una red de narcotráfico se puede decir que realmente es una empresa. Sí, ahora mismo sí. Tal y como trabaja el modus operandi, tal y como trabaja el cártel de los Balcanes, es una estructura claramente empresarial. Sí. O sea, estamos hablando que ya no es por el hecho de que ellos consigan la droga, sino lo que se basa su éxito es en la distribución y el blanqueo, ¿no? Sería. Sí, desde la producción hasta el blanqueo y hasta el método que utilizan para que el narco realmente responsable, ¿no? Pues, el narco, hablo de una persona, pero pueden ser varias, ¿no? Estamos hablando de la cúspide, que la cúspide de cada clan o de cada organización se mantenga siempre en un segundo plano, digamos, pero que claramente se esté llevando el beneficio, el gran beneficio. Pero al final nunca están en primera línea. Pero sí que, pues eso, controlan estructuras logísticas, estructuras de transporte, estructuras en vías de entrada como puede ser un puerto, controlan todo. A mí me surge la duda de cómo es todo este proceso, ¿no? Desde que ellos, por así decirlo, tienen el género hasta que lo almacenan, cómo lo reparten, cómo llega y sobre todo cómo controlan luego lo que tú dices, que una vez delegado, ¿no?, esta distribución, cómo controlan luego una vez que ya ha salido de su alcance, por así decirlo. ¿Cómo funciona todo este proceso? Pues te pongo un ejemplo de una operación que hizo la Policía Nacional, porque realmente la lucha antidroga que hay en España es muy potente, muy notable si la comparas con al final es verdad que España, ¿no?, hay muchísima droga, ahora más que nunca.
Pues es verdad que pues tenemos puntos como la Costa del Sol, ¿no? Donde hay muchísimas organizaciones y eso puede generar una sensación de inseguridad, pero realmente las fuerzas de seguridad hacen un trabajo brutal e encomiable. Y voy a poner el ejemplo sobre lo que me preguntabas, una operación que hizo la Policía Nacional. Perdón, me estoy equivocando, en este caso fue la Guardia Civil, participó la UCO de la Guardia Civil, que ahora está tan en boca de todos por la investigación de casos de corrupción, etcétera, pero al final se mueven un poco en todas las grandes investigaciones que hace la Guardia Civil y que pues precisan de técnica un poco y de gente más especializado. Y en esta operación lo que se consiguió fue desarticular pues una especie de célula del cártel de los Balcanes. La droga entraba a Europa vía España, en este caso por las Canarias, y entonces lo que hacía este cártel, el cártel de los Balcanes en este caso, era, en primer lugar, contrataba una figura que para mí es clave y que va un poco en relación con lo que hablábamos de la estructura empresarial, que es lo que llamaba la UCO, la Guardia Civil, un broker. Ellos contrataban un broker, que es una persona que tiene contacto con estructuras, pues ya lo hablábamos, de logística, transporte, etcétera, en distintos puntos de la ruta del narcotráfico y que dan soporte a organizaciones criminales, por ejemplo, un clan de narcotraficantes. Entonces, este broker lo que hacía era controlaba la salida de la droga en Brasil. La cocaína procedía de Brasil. La droga iba a parar desde Brasil, vía marítima, lógicamente, hasta África. En África, este broker contaba también con una estructura de apoyo logístico que lo que hacía era, cuando salía la droga de Brasil y llegaba a África, allí digamos que decían, vale, aquí está, ¿no? El montante de droga, lo tenemos aquí y ahora vamos a ver cómo lo introducimos en Europa. Y luego contaba también con una estructura para introducirlo en Europa a través de España, y en este caso lo que digamos que hizo venir abajo un poco los planes de la organización era que como muchas otras veces pasa, pues se intervino un transporte de cocaína que iba en un velero que iba hacia las Canarias, y ahí un poco pues esa desarticulación, o sea, esa intervención pues permitió la desarticulación de esta célula, pero al final aquí la figura clave era el broker, y el broker no solo trabajaba con el cártel de los Balcanes, sino que, por ejemplo, la Guardia Civil pudo saber que este broker había sido secuestrado y que, digamos que la mafia más importante a nivel narcotráfico que hay en Brasil había conseguido su liberación vía pago de un rescate. O sea, el cártel de los Balcanes contrata gente, es decir, contrata gente que tiene control en la ruta del narcotráfico y que te da, pues eso, una estructura, digamos, necesitas unos almacenes para cuando llegue a África la droga, dejarla allí, pues toma. ¿Necesitas un velero para llevar a esto? Pues aquí lo tienes. ¿Pero este broker puede trabajar para varios clanes a la vez? Bueno, imagino que a cada clan igual no le parece bien, eso ya no lo sé. Pero en este caso sí que este broker sí que lo hacía y trabajaba, bueno, a vista está de que otra organización en otro caso lo salvó de un secuestro. Claro, eso es lo que quería saber yo, porque claro, hace poco han pillado al policía nacional Óscar Sánchez, que tenía 20 millones en su casa, y se dice que podría trabajar para el clan de los Balcanes. ¿Es cierto esto o qué se sabe de este tema? Esto está todavía en secreto de sumario, se está investigando. Al final, para llegar, la Policía Nacional, pues en este caso del policía que me comentas, ha logrado intervenir el mayor alijo de cocaína de la historia de nuestro país. Y al final lo que es complicado para la policía muchas veces es llegar hasta el final de la investigación, en el sentido de llegar hasta el primer responsable, ¿no? Al principal responsable de todo. Entonces, pues lo lógico sería que si finalmente se demuestra que esta organización está relacionada en última instancia con el cártel de los Balcanes, va a ser muy complicado llegar hasta a nivel de investigación
y que luego pues se le pueda juzgar y condenar, ¿no? a alguien verdaderamente responsable de un clan de Europa del Este. Si es que se demuestra que está relacionado. Yo tengo curiosidad, porque eso que has dicho de que siempre les cuesta mucho llegar, por así decirlo, a la cabeza, ¿no? Arriba del todo del clan o del cártel. Esto también hablamos en su momento con Víctor Méndez, que es el director de Narcodiario, allí donde fue en Pontevedra, ¿no? Sí, le conozco. Y él justo nos dijo que el mayor narcotraficante, el mejor, es el que no se le conoce, ¿no? El que pasa desapercibido y al que no cogen. Pero claro, yo tengo curiosidad por saber cómo es, o sea, cómo se hace, ¿no? Si existe alguna forma tal de esconderse tan bien manejando una red tan grande. O sea, te quiero decir, al final, si manejas una red tan grande, tienes que estar en contacto con muchísimas personas, tienes que ver almacenes, tienes que estar en sitios. ¿Cómo lo hacen estas personas para ocultarse, siendo la cabeza de una red tan grande? A través de intermediarios, principalmente. Intermediarios como un broker, o sea, lógicamente un broker con el que, como el que estábamos comentando, con el que haces ese tipo de negocios de tal entidad y tan relevante, no, a no ser que pase algo muy gordo, no te va a vender, digamos, ¿no? Entonces, al final, con ese tipo de gente tan relevante es con la que va a contactar el narco que está en la cúspide, digamos, y que muchas veces no se llega a él. Pero no sé, poniendo el ejemplo pues la gente que estaba en África recibiendo todo el montante de droga y demás, y que lo almacenaba y que luego salía hacia Europa, esa gente no sabe quién es realmente quien está detrás, ¿no? De ese envío. Entonces, ahí, a través de esos intermediarios, es como lo hacen, y en particular el cártel de los Balcanes, o mejor dicho, los clanes y las mafias que pertenecen a él, en este sentido lo hacen muy bien, porque hemos visto, pues eso, otras organizaciones en las que siempre, por H o por B, ¿no? Se acaba conociendo, o se acaba haciendo, digamos que famoso, ¿no? Alguien que está en el trono, en la cúspide de esas organizaciones, pero realmente el cártel de los Balcanes no está pasando eso. Saben ocultarse muy bien, van a su negocio, y mira que al final, a nivel de cantidades, ¿no? Y a nivel de alijos, dices, joder, son brutales. O sea, son brutales y quizás estén jugándose, o sea, teniendo un riesgo mucho mayor que otra gente, otras organizaciones lo han hecho. Pero al final, a nivel de, digamos, llamémoslo clandestinidad, saben guardarse muy bien. ¿A qué edad empiezan los niños a trabajar en los cárteles? Bueno, es una pregunta complicada. Yo creo que depende. Al final, yo creo que aquí, en este caso del que estamos hablando, no son particularmente pequeños. Al final, yo creo que cuando un niño pequeño, un menor, empieza a trabajar con esto, es porque realmente ha nacido, ¿no? en esa cultura y no ha conocido otra realidad. Entonces, a lo mejor, pues en sitios un poco más empobrecidos, ¿no? Socioeconómicamente, pues podemos hablar de los cárteles latinoamericanos, pues sí que a lo mejor lo hemos visto más, o en organizaciones incluso más pequeñas, ¿no? Más, pues en el caso de la droga, más pegadas al menudeo, o más dedicadas a robos, atracos, pues sí que podemos ver un poco la línea familiar, ¿no? Que va de padres a hijos muchas veces. Pero yo creo que a nivel de grandes cárteles no creo que sea una característica que haya gente demasiado joven. Yo creo que es como la maldición realmente, ¿no? Porque imagínate, si tu padre es un narcotraficante top y está ganando millones de euros, yo creo que no tiene otra opción que dedicarse a ello. Piénsalo, o sea... A ver, opción tiene, pero sí que es verdad que es muy tentador, y para un niño la toma de decisión va a ir más allá, ¿no? O sea, va a tirarle más por la tentación que al final la razón, ¿no? Es un niño... Es que tú piénsalo, te pones a trabajar en un trabajo normal, que un sueldo puede estar entre 1.200, 2.000 euros, y su padre está ganando eso, a lo mejor con un... Bueno, es que eso... El niño lo ve al final y es lo que va a querer hacer. Es complicado. Sí, y yo creo que a niveles tan altos como los que estamos hablando, muchas veces al niño ni le hace falta dedicarse a nada, ni siquiera al narcotráfico, ¿no? O sea, va a tener si al padre, pongamos como ejemplo, el padre no le ocurre nada, va a tener la vida, ¿no? Solucionada. No va a tener padre, lógicamente, pero va a tener la vida solucionada. Entonces, sí que se ven lazos familiares, ¿no? En estas organizaciones al final, porque es inevitable,
pero eso, yo no diría que se caracterizan por esto. Si el salario medio de España en cualquier empleo así, más o menos, no, suelen ser como entre 1.500, 2.000 euros, más o menos. ¿Cuánto suele ser el salario medio de un narcotraficante? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Y yo creo que ellos tampoco... No existe, ¿no?, un salario que les llegue a ellos, ¿no? Mensualmente pienso recibir en mi cuenta X dinero, ¿no? Yo creo que cada vez son, lógicamente, cada vez son más ambiciosos y lo estamos viendo, pues eso, con el cártel de los Balcanes, la cantidad de droga que se está moviendo y, lógicamente, los beneficios que ello conlleva no se había visto nunca en la historia. Entonces, pues lógicamente se están... O sea, el clan de los Balcanes podría tener... Perdón, el cártel de los Balcanes podría tener más dinero, por ejemplo, que el Real Madrid. Pero te lo piensas, ¿no? O sea, llegas a pensártelo de decir, hostia, ¿qué puede ser? Sí, o sea, al final es verdad que es complicado porque al final son organizaciones no estanco, pero vamos a ver, que manejan una... ¿no? O sea, a veces yo creo que lo que está claro es que manejan rutas y logística y rutas de transporte mucho más importantes que empresas que se dedican a ello y multinacionales, y eso seguro. Lógicamente por las vías, ¿no?, ilegales, pero seguro, vamos. O sea, estamos hablando de que el caso que te hablaba antes necesitan mucha gente, Creo que en esa operación hubo en total... no sé si participaban, me falla la memoria, pero 6 o 7 países y hubo unos 40 detenidos, ¿no? Pero al final estaba hablando de mover toneladas y toneladas de droga desde Brasil, pasando por África hasta llegar a Canarias y luego de ahí introducir la península y luego de ahí a países de Centro Europa, o sea... ¿Cómo influye el narcotráfico en la política? Porque, claro, hemos visto antes que has dicho Óscar Sánchez Gil, ¿no?, que tenía 20 millones de euros en su casa. Me has comentado antes de la entrevista que igual en otra casa estaban investigando que eran más de 27 millones, si no me equivoco. Luego, licencias de VTC, más criptomonedas. ¿Cómo influye esto? Bueno, a ver, la política aquí en España lo hemos visto un poco más a nivel local, ¿no? En Galicia, por ejemplo, ¿no?, con todo el tema del contrabando que había y tal, lógicamente ahí había una connivencia clara, ¿no?, con entidades políticas. ¿Qué puedo decir yo de la política relacionada con el narcotráfico? Pues bueno, que es un tema incómodo. Es un tema incómodo porque al final el narcotráfico genera, ¿no?, sensación... Los políticos siempre tienen mucho miedo a la sensación de inseguridad. Es decir, fenómenos criminales, llamémoslo así, que, pues eso, contándose a lo mejor en los medios, ¿no?, generen realmente en la ciudadanía una sensación de, oye, ¿qué está pasando aquí? Nuestra seguridad real, no la seguridad de voy por la calle y me puedo atracar el chaval que cruza la acera, pero una sensación de seguridad real, pues eso a la gente le genera inquietud y los políticos no quieren eso, porque realmente los políticos pues quieren tu voto, ¿no? Y la seguridad es una pata fundamental para la ciudadanía. Entonces, es un tema que para mí en España habría que abordar desde distintos puntos de vista, porque para mí, para las fuerzas de seguridad, incluso para autoridades judiciales, ¿no?, véase la fiscalía, hay carencias en la lucha contra el narcotráfico. Antes he destacado la labor de la policía, de la Guardia Civil, de vigilancia, de la agencia tributaria. Es encomiable, pero hay, por ejemplo, esto es un tema igual que a la gente le cuesta un poco entender, pero ahora mismo el narcotráfico, como el resto de movimientos y de fenómenos en el mundo, es global. O sea, todo está globalizado. ¿Qué pasa? Que aquí en España tenemos un problema que es la primera línea de la justicia, que son los juzgados de instrucción. Esto, lo dice la Fiscalía abiertamente, es un problema a la hora de investigar a las organizaciones de narcotráfico, sobre todo a las que son de ámbito internacional, porque es verdad que en ese caso pasaría, ¿no?, quizá sería competente la Audiencia Nacional en este caso para investigarlo, pero no sé, pongamos como ejemplo el asesinato de los 2 guardias civiles de
Barbate, ¿no? No estamos hablando de una gran operación de narcotráfico ni nada, porque al final, pues eso, no lo podemos llamar menudeo, pero es el movimiento habitual de narcolanchas en el estrecho y demás, que en este caso, pues, desgraciadamente, acaba con la vida en este caso, de David y de Miguel Ángel. Pero, ¿qué pasa? Que este caso pasa a investigarlo un juzgado de instrucción en el que incluso tienen que llamar a una jueza de refuerzo porque realmente se ven sobrepasados en el juzgado a la hora de poder investigar este caso. Y estamos hablando de un caso donde hubo gente fugada a Marruecos, donde tienes que pues lanzar requerimientos judiciales internacionales para que detengan a esta persona en otro país. Eso para un juzgado local de un municipio en concreto en España es muy complicado, porque y luego tiene muchos otros casos. O sea, estás investigando de repente ese caso de un brutal asesinato y estás investigando el atraco, pues eso, de una señora. Entonces, ahí hay un problema con el tema de que la justicia está muy estancada a la hora de... porque eso, tiene que estar siempre como apegado al terreno, y hoy en día todo es mucho más global, mucho más internacional, y tiene que haber mucha más cooperación. Estamos viviendo una nueva guerra digital donde las criptomonedas y la inteligencia artificial son las armas de los narcotraficantes. Más que armas, yo diría, bueno, sí, son sus herramientas. Ahora mismo la inteligencia artificial, por ejemplo, lógicamente estamos hablando de organizaciones de narcotráfico, trabajan con ella, pero la policía también. O sea, la policía sabe, lo decía una fuente importante de la lucha antidroga aquí en España, decía, bueno, la policía, llamamos policía a fuerzas de seguridad en general, va siempre un pasito más, ¿no?, del criminal, y sobre todo el criminal a estos grandes rasgos. Pero la policía ya está utilizando, porque sabe que el narco la utiliza, la policía también utiliza la inteligencia artificial para luchar contra el narco. ¿El narco en qué la puede utilizar? Pues, no sé, para detectar posibles problemas o vías limpias del narco, para el tráfico de drogas. ¿Para qué más la puede utilizar? Pues no sé, para posible captación igual, ¿no?, de gente en internet que a lo mejor le pueda valer, ¿no?, para, pues eso, estábamos hablando antes de estructuras locales, ¿no?, que se valen de esas estructuras, pues para detectar esa estructura, no sé, se le puede sacar mucho partido, ¿sabes? Y las criptomonedas, la referencia a las criptomonedas que has hecho, Cavalli, ¿por qué es? ¿Por el tema de que ellos, por ejemplo, el dinero que mueven, lo mueven todo dentro del mundo de las criptomonedas? ¿O cómo? Sí, y porque lo blanquean a través de criptomonedas. O sea, ¿Y cómo se blanquea el dinero a través de las criptomonedas? Bueno, porque ¿cómo se blanquea? Al final tú puedes, pues eso, invertir, comprar criptomonedas, ¿no?, con dinero, vamos a llamarlo real, normal. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el beneficio para el narco y la dificultad, ¿no?, para las fuerzas de seguridad a la hora de que puedan blanquear con criptomonedas? Pues la trazabilidad, que le llaman ellos, la facilidad para seguir la ruta de ese dinero, de a dónde ha llegado. Es mucho más complicado en el universo, ¿no?, de blockchain, de las criptomonedas, que en las cuentas bancarias que nosotros utilizamos en el día a día. O sea, al final la policía tiene mecanismos de sobra para que, si está investigando una ruta de blanqueo de capitales, pues con entidades bancarias de todo tipo, pues oye, decir, necesito estos datos de esta cuenta, quién es el propietario de esta cuenta, cuándo se abrió, por qué, cuánto dinero hay. Pero realmente con las criptomonedas, a no ser que encuentres, ¿no?, como le llama el monedero, ¿no?, si no se lo encuentras a la persona a la que estás investigando, es muy complicado. Entonces, ¿qué está pasando? Pues en el caso, a lo mejor, del Óscar Sánchez. Exacto, pues se están buscando, ¿no? Se está buscando dinero blanqueado en criptomonedas. De hecho, dicen que tiene hasta otra casa, ¿no? Han dicho ahora que podría haber otra casa. ¿Es Sí, posible? me lo comentaba José antes, Sí. justo, ¿no?, que igual tenían otra casa, ¿no?, con 27 millones. O sea, hay una explicación clara, que esto esté todavía en secreto de sumario a día de que estamos grabando esto. Y es que sigue en proceso. Y es que realmente la policía sigue buscando pruebas.
y sigue buscando sobre todo el dinero, digamos, defraudado. Entonces esto no puede salir a la luz toda la información que pueda perjudicar a la investigación. Y normalmente esto ocurre cuando hay algo que recabar primero, antes de ponerse, digamos, a instruir el procedimiento normal de pues toma de declaración al investigado, etcétera, etcétera. Es que claro, es lo que comentábamos en la anterior entrevista con Alfredo Perdiguero, ¿no? Que lleva entre más de 5 y 6 años de investigación, 1 millón por pedido. Es que haz números, una locura. No sabemos si él se había investigado, si no, si cuando él lo supo. Pero bueno, está claro que es una operación, digamos, que es récord a nivel de las fuerzas de seguridad. Vamos, o sea, nosotros con los policías que hemos hablado, lógicamente, pues la primera reacción es la sorpresa, el estupor, ¿no? O sea, no más allá del perfil del policía que sea, sino porque estamos hablando de unas cantidades de dinero, unos métodos que son de grandes narcos y de grandes criminales, ¿no? ¿Por qué los narcotraficantes se van a Dubái a hacer qué hay? Pues parece, ¿no?, que hay una especie de Costa del Sol, ¿no? Pero a lo grande, ¿no? A nivel mundial. Bueno, imagino que por un lado, yo creo que tradicionalmente ha sido un país con el que quizá haya costado más, digamos, que la cooperación, ¿no? La cooperación internacional de fuerzas de seguridad, a nivel de autoridades y tal, pues igual es un país más complicado. Y luego, lógicamente, pues no podemos dejar a un lado tampoco el tren de vida, ¿no?, que pueden llevar allí los narcos. O sea, vale, tú te estás ocultando, digámoslo así, ¿no? Pero estás viviendo una vida impresionante, ¿no? Que también por extrapolarlo un poco a nuestro terreno, ¿cuánta cantidad de fugitivos de todo el mundo se esconden en España? O sea, se esconden muchísimos. ¿Por qué? Porque al final al criminal, en este caso al narcotraficante, le gusta vivir bien, como nos gusta a todos. Y España, en este caso, es un sitio pues que se vive muy bien, y Dubái seguramente también. Entonces... Pero bueno, Dubái todavía es un sitio que yo creo que hay que ponerle el foco ahí, porque algo está pasando, está claro, algo está pasando. ¿Allí la legislatura a nivel tema de pues cuando pillan a los narcotraficantes y tal, funciona igual que aquí en España, o son más duros, más blandos? No te sabría decir. Lo que sé es que, por ejemplo, en esta operación de la que hemos hablado antes de la Guardia Civil, en Dubái había habido intervenciones y Dubái había colaborado. Pero claro, estamos hablando de que si organizaciones de todo tipo acaban allí y demás, pues al final el volumen, ¿no?, digamos, que yo creo que lo hace complicado. Pero tampoco conozco, digamos, que el escenario es realmente a nivel de fuerzas de seguridad y demás que hay allí. Estamos viendo series como Narcos, los narcocorridos que se han puesto últimamente de moda. ¿Estamos glorificando a los narcotraficantes o es esto una realidad del día a día? ¿Pero qué son los narcocorridos? Narcocorridos, lo que hace Peso Pluma. Vale, o sea, ¿es gente que hace música y que también pasa droga o cómo? O sea, es música que cantan canciones como ensalzando a los narcotraficantes. A los narcos, ¿no? O sea, es música... Como idolatrándoles. Eso es. Como si fuese el drill, ¿no? Aquí, que sea un poco también, ¿no? Pero a lo mexicano, ¿no? Sí, o sea, yo creo que siempre un poco que se tiende, ¿no?, a glorificar a esta figura. O sea, pero no digo ahora. Digo casi que históricamente, ¿no? A lo mejor ahora pues lo vemos en las series y antes se leían los libros. O ahora lo escuchamos, pues eso, en Spotify los corridos, y antes, no sé. Pero que está claro que al final la figura criminal siempre ha sido una figura que llama la atención y quizá, ¿no?, haciendo una comparativa, pues siempre se ha dicho también que hay cierta atracción por el asesino, a lo mejor, pero claro, a lo mejor un narco, estás hablando de una persona que no ha asesinado, no ha matado, a lo mejor activamente. De otra forma igual sí. O sea, ya vimos pues las revueltas que hubo en Galicia, ¿no?, de las madres y demás, que oye, decían, ¿qué pasa con esto? Y lo podemos ver, pues igual no en Narcos, pero en la serie, bueno, en el libro y la serie en Fariña, ¿no? Al final yo la veo
y por mucho que conozca este tema y tal, yo veo la serie y digo, joder, quiero ser como Sito Miñanco. O sea, a todo el mundo, ¿no? Y además, pues, ese tono de lo ochentero, ¿no? De lo noventero, ¿no? De lo antiguo, que dices, hostia, qué vida más guapa. Pero luego, lógicamente, o sea, no critico para nada estos productos, porque luego realmente te enseñan ¿no? el daño que también se ha hecho. Pero sí, al final, pues eso, solemos caer en el mismo error, tanto los espectadores como quizás los creadores, de glorificar a estas figuras. También me acuerdo ahora de la serie Marbella, por ejemplo, que también la he visto. Y, joder, tú quieres ser como el abogado, ¿no? Que se infiltra ahí en las organizaciones de los narcos y que está de fiesta y que no sé qué, y que no sé cuánto, pero también luego te enseña la realidad, ¿no? La dura realidad del día a día. Y lógicamente, al final estamos hablando de ficción. Estamos hablando de ficción y no puede ser, al final muchas veces la realidad, como digo yo, es muy aburrida, a veces. Entonces hay que darle un poco de chicha, pero sí, está claro que estas figuras se tienden a glorificar. Para ti, ¿cuál es la mejor película o serie de narcotraficantes que refleja la realidad? No lo sé. Como serie, igual no está solo enfocado en este tema, pero a mí The Wire me parece brutal. ¿Cuál es? The Wire, ¿no la conocéis? ¿No la habéis visto? No. Bueno, habla un poco de pues eso, de todo lo que es el capitalismo, ¿no? A grandes rasgos, cómo se mueve, ¿no? El criminal. Bueno, la tenéis que ver, si no la habéis visto. ¿El Inmortal la has visto? No la he visto. El Inmortal es sobre la vida de Álvaro López Tardón, si no me equivoco, y cuenta un poquito como su vida. ¿Sabes algo de Los Miami, de Álvaro López Tardón? No conozco mucho. En su día, como periodista, cubrí alguna fase del juicio que tuvieron en la Audiencia Nacional, pero no ha sido de las organizaciones, digamos, que yo más conozca, porque al final, pues eso, soy joven y todavía no, y el pasado todavía, o sea, tenemos demasiado trabajo, digamos, que en el presente y con lo que viene, como para estar con el pasado. Pero sí, al final España, por ejemplo, ha sido, joder, siempre ha sido una cuna de organizaciones de todo tipo, que lo hemos visto, pues eso, de moteros, ¿no? Hemos visto de todo aquí en España. Tú, como periodista, ¿en qué periódicos así has trabajado que sean conocidos? Bueno, yo trabajo ahora mismo en Infobae, que es un medio de comunicación argentino, que también pues tiene sucursales, digamos, en otros países de Latinoamérica y aquí en España. Y bueno, y ahí es donde, pues eso, cubro información de tribunales, cubro información de sucesos, ¿no? De lo que hemos hablado de crimen y demás. Y la verdad que a mí es algo que no es una chispa que tengo ahí dentro, ¿no? Que a mí me encantan estos temas, como a vosotros también. ¿Los periódicos suelen tener siempre, por así decirlo, como una parte destinada al crimen? Sí, claro que sí. Siempre hay una, digamos que, ¿no? Aquí cubrimos, pues eso, la sección de tribunal. Al final el especialista en tribunal está todo el día, por mucho que sea de un día estás cubriendo algún caso de corrupción o otro día estás cubriendo un juicio de un asesinato, al final es crimen, ¿no? Y más es verdad que ahora en formatos, digamos, que más pues cinematográficos, pues es el true crime, ¿no? Lo que lo está petando y tal. Y nosotros, digamos, que en los periódicos, sobre todo, van más pegados a la actualidad. Pero sí, claro. Además, es una de las secciones o de uno de los apartados que más le interesan a la gente, sin duda, vamos. O sea, los sucesos el periodismo de sucesos nunca va a morir porque al final es un tipo de periodismo que cuenta. La gente se siente empatiza mucho, digamos, porque dice, es que la persona a la que le ha pasado eso puedo ser yo mañana. Entonces, al final, eso, por mucho que evolucione el tipo de periodismo que se haga y demás, ese sentimiento en la ciudadanía siempre va a estar. Yo también pienso que muchas veces a la gente, por lo que le gusta también tanto el crimen, es porque le gusta ver la persona que lo está ejecutando, ese crimen, ¿no? Hasta qué punto es capaz de llegar y qué le pasa cuando llega hasta ese punto, ¿no? Porque todos, yo creo que alguna vez, en alguna parte de nuestra vida,
hemos pensado, ¿no?, en ser Sí. criminales de alguna manera, en a lo mejor pues hacer algo ilegal, de pasar droga o hacer algún tipo de blanqueo o algún tipo de tal. Entonces, como siempre se te ha podido pasar por la cabeza hacer algo de eso, es como que quieren seguir un poco también de cerca, ¿no?, a ver qué hace, hasta dónde llega y qué le ocurre, ¿no? Porque yo he Sí. pensado en algún momento también en hacerlo. O incluso buscar el porqué, ¿no? Buscar los motivos, ¿no?, que han llevado a esa persona a hacer eso. Entender también la mente de cómo ha dicho, hostia, voy a pasar esa línea de ser una persona normal a La empezar a ser una psicología, persona... exacto, la psicología del criminal siempre ha sido algo que es inevitable. Como decía lo del periodismo de sucesos, ¿no? De saber qué ha pasado y porque esto podría pasar en la calle de al lado o le podría pasar a mi prima, ¿no? Pues lógicamente la mente del criminal es algo que la gente siempre va a querer entender. Siempre va a querer entender. Y sí, yo soy de la opinión de que yo creo que no hay nadie que se pueda salvar. O sea, aquí cada uno, nadie se ha visto, o sea, nadie que no lo haya hecho aún, seguramente se haya visto en situaciones en las que se han visto otros criminales. Y nunca voy a justificar ni la violencia ni nada, pero hay muchas veces pues impulsos innatos, no sé, o sea, mecanismos cerebrales, incluso pues eso, trastornos mentales, ¿no?, que llevan a la gente a hacer según qué acto, y por eso luego se operan, ¿no?, como atenuantes en un juicio, ¿no? Y hay gente a la que se le rebaja la pena, o en lugar de que ingresen en prisión se decide que ingresen en un centro penitenciario psiquiátrico. Bueno, Yo opino que también puede ser a lo mejor porque se aburran o por necesidad, ¿no? Que un criminal se vuelve criminal. Porque al final estás en un trabajo monótono y te aburres, dices, necesito adrenalina, y igual piensas en pegar un palo o hacer algo que te necesite adrenalina, ¿no? Por Como aburrimiento me costaría. Yo creo que no, como yo Bonnie creo and Clyde, ¿no? Que se dedicaban a... Yo creo que por aburrimiento no. O sea, al final la persona que se aburre pues tiene muchísimas más opciones. Tiene opciones de emprender, de estudiar, de formarse, de viajar, de conocer. Pero en una situación que estás mal, que tampoco quieres estudiar ni... Claro, una tal, cosa no es te- estar mal y otra aburrido. O sea, si por ejemplo te encuentras aburrido, al final tienes como muchas cosas que hacer y opciones válidas, pero lo que él estaba diciendo, por ejemplo, es una cosa que es verdad, que es el tema de hay que verse en la situación de la gente que se vuelve criminal. O sea, es decir, a lo mejor hay muchos chavales que empiezan a ser narcotraficantes o camellos o menudeo o lo que sea porque su madre es prostituta, su padre está muerto o su madre es drogadicta, no tienen dinero y el de al lado le está ofreciendo eso para poder comer. Pues, claro. Yo aquí te pongo el ejemplo, por ejemplo. ¿Qué haces? Aquí te pongo el ejemplo de las bandas latinas o bandas juveniles. No vamos a entrar en el debate de cómo llamarlas, pero yo que digamos que he seguido este tema, este fenómeno de cerca un poco, a mí me parece que el principal problema que lleva, porque estamos viendo, ahí sí que hay chavales muy pequeños que los están captando para hacer algo que no tiene ningún tipo de sentido porque no va a ningún sitio. ¿Qué hacen en las bandas juveniles o latinas estos niños? Bueno, ¿qué papel llevan? No, porque los utilizan muchas veces porque pues son inimputables. Menor de 14 años tú no tienes responsabilidad penal de ningún tipo. Entonces, pues los pueden utilizar para cometer cualquier tipo de robo y etcétera. Pero a lo que me venía a referir es que la raíz para mí de este fenómeno, por ejemplo, es una raíz social. O sea, realmente estamos viendo, y sí, o sea, cada vez los chavales que entran en este tipo de organizaciones pues son españoles, porque al final son segundas o terceras generaciones de migrantes, ¿no? De migrantes que venían de Latinoamérica, y pues es que son familias desestructuradas. Y entonces, un chaval que no tiene, digamos, que la cabeza amueblada, digamos, todavía, porque es muy pequeño y demás, por las tardes no tiene porque su padre trabaja o porque su padre, digamos, que a lo mejor ni siquiera está, y su madre pues tiene que trabajar 12 horas al día, y el niño por las tardes no tiene con quién quedarse. Se siente inseguro, se siente solo, y al final estas organizaciones lo que hacen es también te prometen pues una seguridad, ¿no? Contigo no se va a meter nadie en el colegio, en el instituto, tú vas a tener droga, tú vas a tener mujeres, ¿no? Dentro de unos años. Y entonces, al final, hay muchos chavales que cuando están dentro dicen, joder, que estoy dentro. O sea, pero que han llegado ahí simplemente con mecanismo casi de escape.
O sea, ¿Qué posibilidad hay de que llegues a la punta de la pirámide pasando drogas a nivel básico? yo creo que hoy en día poca. Yo creo que hoy en día poca porque realmente, como hemos dicho, es más una estructura empresarial y, y al final yo creo que el que está ahí arriba ya entra con mucho poderío. Entra con mucho poderío porque para estar ahí necesitas... Además, seguramente el que haya empezado por abajo ha tenido muchos problemas seguramente con la justicia y con la policía seguramente y tal, y una persona con muchos antecedentes, digamos, que haya llamado mucho la atención. Es un poco lo que hablábamos antes, exacto. ¿no? De que si eres un narcotraficante top, tienes que tener como esa mentalidad de empresario y ser un tío inteligente, que simplemente pasando unos porros o pasando marihuana, al final la policía no es tonta y te van a cazar y vas a ir a la cárcel, ¿no? Lógicamente. Entonces tienes que entrar un poquito con... ya entrando a un nivel pues más alto, ¿no? Porque si no es imposible que... Y puede ser que sí que realmente estés fichado y estés controlado por las fuerzas de seguridad, pero tienes que tener, si es así, tienes que tener una capacidad, ¿no? De poder escabullirte, de poder irte en un momento dado a otro país sin controles de ningún tipo. O sea, que al final yo lo veo muy complicado. Estábamos hablando antes de las mafias, o sea, de los clanes, los mexicanos y lo de los Balcanes. ¿Qué métodos utilizan ellos para imponer su fuerza? O cuando ellos, por ejemplo, tienen algún conflicto, ¿cómo lo resuelven? A ver, volvemos a lo mismo. Y todo lo que sea llamar la atención, mal. Entonces, cuanta menos violencia, mejor. O sea, ya no es como las películas que a lo mejor cuelgan a uno o se disparan. Sí que puede pasar. O sea, estamos viendo, no hemos hablado, por ejemplo, de esta organización, pero la macromafia, ¿no? Ha llegado a puntos bastante extremos, ¿no? ¿Cuál es esa? La macromafia es una organización de individuos de origen marroquí principalmente, pero que tienen pasaporte o tienen nacionalidad de Holanda, de Países Bajos. Y entonces allí se asentó porque Países Bajos, el norte sobre todo, era la principal vía de entrada de droga y de cocaína en Europa antes. Estamos hablando de, pues, por ejemplo, el puerto de Rotterdam, ¿no? Siempre ha sido ahí un punto caliente. Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahí ellos se instalaron, ¿no? Esta organización, pues eso, de origen marroquí, pero con pasaporte neerlandés, y se establecieron ahí y llegaron a tener mucho poder. Mucho poder de que han cometido asesinatos contra autoridades importantes. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a ese punto en una democracia como lo es una democracia europea y demás, cuando llegas a ese punto estamos hablando de que haya un problema serio de Estado. Entonces las autoridades se pusieron muy en serio con la macromafia y digamos que la han parcialmente desplazado. La tenemos aquí en España también. Entonces, por eso digo que estas organizaciones pues han tenido mucha importancia. ¿Qué les ha llevado a, digamos que eso, a vencer a los cárteles bueno, perdón, volvíamos a lo de por qué no utilizaban la violencia, ¿no? Pues eso, para no llamar la atención. A veces, como se demuestra en este caso, sí que no les queda, digamos que no les queda otra, pero yo, por ejemplo, diría el cártel de los Balcanes. Un cártel, lógicamente, es gente violenta. No es que te vaya a recibir con los brazos abiertos en casa. Y las policías siempre van con la mayoría, los más fuertes recursos que tengan, si tienen que registrar cualquier tipo de, ¿no? Cualquier tipo de propiedad de esta gente. Pero lo que se veía antes, ¿no? De tiroteos constantes, ¿no? Creo que te quieres referir a eso. Yo creo que cada vez es menos, y también se utiliza un poco la delincuencia a nivel tecnológica, ¿no? Si has llegado hasta esta parte del podcast, significa que te está gustando, que te está interesando y que una de dos, o eres un criminal o te gusta mucho el crimen. Así que ya sabes, dale al botón de suscribirte, que estamos en este nicho y subimos muchos relacionados con el tema. Y ahora llamamos con el preguntón de Cavalli. ¿Has recibido alguna amenaza por el clan de los Balcanes o algún clan mexicano? No, para nada. No he llegado a esas, ¿no? Hay gente, yo que sé, que se ha podido dedicar a investigar realmente a estas organizaciones, ¿no? Internamente, y que
El clan de los Balcanes, o sea, el cártel, perdón, es eso. Es una organización bastante comedida, ¿no? Que además está muy diseminada. Está muy diseminada en lo que es, pues eso, distintos clanes, distintas mafias de distintos tipos y de distintos países. Y es como, no se puede decir, ¿no? Te ha amenazado el cártel de los Balcanes, ¿sabes? Te puede a lo mejor llegar algo, ¿no? De alguien que pertenezca a una célula. Pero no, y además es lo que decíamos, volvemos a lo mismo. Cuanto menos quieran llamar la atención, cuando menos llamen la atención, para ellos mejor. O sea, ellos buscan su negocio, que el bienestar de su negocio. Y entonces, pues tampoco nadie le está metiendo mano en su negocio porque se cuente quiénes son y realmente. Y además, pues eso, lo que hablamos, los peces gordos están en un segundo plano, no sé, son gente que no se les conoce. ¿Es posible que un clan como los de los Balcanes o los cárteles de México estén en lo más alto sin tener mano política o policial? ¿Perdón? No he entendido la pregunta. O sea, ¿es posible que un cártel que esté en lo más top, que llegue a lo más top, sin que no tenga influencia política o policial? Buena pregunta esa. Yo creo que antes, ¿no? Parecía como que era imposible. Ahora realmente, yo creo que puntualmente sí que, lógicamente, tienen esa connivencia. A lo mejor, pues eso, no deberíamos solo centrarla en algo político o policial, ¿no? Sino, por ejemplo, tú si quieres, la vía principal de entrada de cocaína o de drogas son los contenedores, ¿no? En los puertos. Tú si quieres eso, necesitas que la red, no, digamos, aparte de que en aduanas no te controlen específicamente el contenedor, ¿no? Que parecía que el jefe antiblanqueo detenido se dedicaba un poco a eso, ¿no? A dar esa cobertura y a cerciorarse que para la organización, cuando pasase, ¿no? el cargamento, eso no se iba a revisar. Pero como te decía, para hacer eso, digamos que en el tiempo, tú necesitas contar con esa red a lo mejor de empresas, ¿no? Que se dedican a la recepción de esos contenedores. O sea, necesitas contar, lógicamente, con contactos. Pero no tiene por qué ser, no sé, el alcalde de una ciudad o el jefe de la policía de tal municipio, no. ¿Y cuáles suelen ser las figuras políticas que están normalmente más ligadas al narcotráfico? Yo creo que no. Aquí en España no podría decir que hay una figura política, ¿no? que esté vinculada al narcotráfico. Yo creo que cuanto más local, ¿no? Más fácil es que eso no llame la atención, ¿entiendes? Que el tío se claro, ¿no? Efectivamente. O sea, cuanto más nos vayamos a la escala pequeña y más nos vayamos al arraigo, ¿no? En un sitio concreto y tal, ahí sí que te puedo decir pues que seguramente siga pasando. Pero a grandes rasgos yo creo que nadie de un gobierno, quiero creer o quiero entender, va a dar soporte a... Claro, pero esto es aquí en España, pero ¿y en otros países? Bueno, otros países es que... directamente es que compiten. Compiten con la autoridad política. En otros países, bueno, hemos visto una de las vías principales de salida de droga, de cocaína, es Ecuador. Ecuador, en los últimos tiempos ha habido una situación súper convulsa a nivel político, a nivel del Estado, y de esto se han aprovechado las organizaciones criminales. Hace poco, de hecho, hubo una detención aquí en España de cuando estalló, digamos, todo el caos en Ecuador. Hubo un asalto a una cadena de televisión que estaban emitiendo en directo y llegó allí una gente encapuchada y demás. Bueno, pues digamos que uno de los precursores de ese ataque, vamos a decirlo, contra la libertad de información en ese momento y tal, que es un pilar fundamental, ha sido detenido aquí en España, ¿no? Que se estaba ocultando aquí. Pero ese caso no se ha hecho muy viral, ¿no? O sea, ¿eso hace mucho de eso ya? No, hace muy poco. Y o sea, unos asaltantes, por así decirlo, entran en un programa de televisión en directo, sí, bueno, porque roban la cadena, la emisión, por así decirlo. Sí, porque casi que se estaba... ¿No se hace famoso eso? Casi que se estaba perpetrando un golpe de Estado. Entonces... Joder, pero esas noticias, ¿por qué no llegan a España? Te quiero decir, o sea, ¿por qué nosotros no nos hemos enterado? Bueno, sí que llegan, pero, por ejemplo, hoy, pues el día que estamos grabando esto, en Corea del Sur, ¿no? Había una situación súper convulsa y tal, pero al final... Es normal que nos quedemos muchas veces con lo que pasa cerquita nuestra, ¿no? Y igual no nos llegue tanto lo de fuera o no nos paremos tanto, pero sí que
Y entonces lo que venía diciendo de que en Ecuador las organizaciones, pues lógicamente el crimen se aprovecha del caos. El crimen se aprovecha del caos. Entonces, en muchos países donde no hay una estabilidad política, donde no hay un sistema, pues eso, estable, ¿qué pasa? Que las organizaciones criminales intentan tener más poder que el político. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues amedrentando y a base de dinero. El dinero es poder. Y al final, pues, ahí sí que hay corrupción, lógicamente. En este tipo de países es mucho más fácil que en una democracia asentada. Pero como te digo, en una democracia, pues, España o cualquier otra es mucho más complicado. Hace poco detuvieron al novio de Maika de la Isla de las Tentaciones, que le acusaban como narcotraficante. Explícanos un poquito esta noticia. Bueno, es una organización que ya había introducido bastante cantidad de droga en Europa y que, pues, lo llamativo, digamos, es el método, era innovador, ¿no? De vía de introducir la droga, que era por vía aérea. Utilizaban a pilotos, ¿no? Para pilotar aviones, y estos aviones, lógicamente, volvemos a lo mismo, con la connivencia o con la colaboración de funcionarios, de personal de aeropuertos. Había, por ejemplo, un aeropuerto de una ciudad portuguesa. ¿Qué hacían? Pues descargaban los aviones que iban cargados con droga, pero pues de hecho tenían planes. La Policía Nacional lo vendió así, ¿no? Que era una organización que iba a regar prácticamente de cocaína a Europa, pero aunque ya habían tenido algún éxito, sí que habían tenido varios fracasos, y es por esos fracasos en algunas de las operaciones que querían hacer para meter cocaína, gracias a lo que al final se ha desarticulado la organización. Se les ha llamado, se les ha denominado, como decimos, ¿no? Volvemos a lo mismo, de que nos gusta un poco simplificar, ¿no? Y hacer nombres así como muy llamativos. Los narcos del cielo se les ha denominado así. Este novio de Maika ¿era famoso o algo así? O... Que yo sepa, no. Sí que es verdad que cuando esta información salió a la luz, se ha contado que tenía antecedentes ya por tráfico de drogas, y no se ha contado exactamente qué papel jugaba en esta organización, porque al final estas organizaciones que operan con una infraestructura tan grande como lo es, descargar droga por la vía aérea, a través de aviones, al final tienen muchos apoyos logísticos también, ¿no? Y esta gente al final se le puede considerar que forma parte de la organización. No podría confirmarte cuál es el papel de este señor en la organización, pero que estaba en la operación, sí. Como periodista experto en narcotráfico, ¿te han intentado corromper alguna vez algún narcotraficante para que nos saques alguna noticia? No, creo que no he hecho perder ni un solo céntimo a ninguna organización, entonces lógicamente no me han sobornado por ello. Pero no creo que de hecho tampoco lo hagan. Seguramente a lo mejor en otras instancias no más grandes, sí que a lo mejor pues algún periodista en concreto que saque una formación que realmente puede afectar al negocio de una organización, pues veo, a lo mejor sí que es probable que ocurra, pero no, a mí no me ha ocurrido, afortunadamente. ¿Conoces algún caso de algún periodista que haya sido untado? No, untado no, sí que pues amenazas, ¿no? Lo que hablábamos antes y tal, sí que alguna organización, pero así más, digamos, de más bajo perfil, pero no, untado por alguna organización, yo creo que no, y que nunca se sabría. O sea, sería algo muy... Al final acabaría con la credibilidad, lógicamente, con la carrera periodística de ese periodista, y yo creo que tampoco haría ningún favor a la organización que fuera, vamos. José, te vamos a hacer la pregunta que le hacemos aquí a todos nuestros invitados. Ya nos has dicho que que ya te habías pipeado un poco el podcast, ¿no? Y sabías ya un poquito a lo que venías. Sí, ahora voy a parecer aquí un poco filosófico, como que me la he pensado de más, ¿no? Pero... que te la has traído escrita, ¿no? Claro. Bueno, pues la pregunta que les hacemos a todos es What's your Exodus, ¿no? Que el Exodus es el momento de tu vida que marcó un antes y un después. ¿Cuál es el tuyo, José? Venga, ahora suelto ya, abro la libreta. No, o sea, va a sonar un poco a que me la he pasado de más, pero es lo primero que se me vino a la cabeza cuando lo escuché, y yo creo que está por llegar todavía. O sea, al final soy muy joven, soy una persona que, tanto a nivel profesional como personal,
e intento mejorar día a día. Entonces creo que al final la decisión, ¿no? Todavía que las decisiones que sigan haciendo que mi vida no vaya un poco a mejor están todavía por llegar, así que esperemos que sea así, ¿no? Me ha gustado. Además, normalmente la gente siempre suele tener uno ya claro, por así decir, pero también tener claro que todavía no te ha llegado es importante, ¿no? Es decir, todavía falta ese momentillo ahí que me cambie algo. Te esperamos aquí para que vuelvas a contar tu ASUS cuando lo tengas. Es verdad, cuando lo tengas tendrás que venir. Por supuesto. Además, como ya te hemos dicho, estás invitado a los debates que hagamos aquí. Si algún día traemos algún narcotraficante, te podemos sentar con él. Al lado. Y que ahí me soborne, ¿no? O sea, la primera vez, ¿no? Y que a la siguiente entrevista, digamos, pueda decir que sí. Ahí os podéis compinchar para sacar noticias. No diré que fue aquí, pero diré que sí. Bueno, perfecto. Pues muchísimas gracias por venir y contarnos todo, José. A vosotros ha sido un rato súper ameno, la verdad.